Palabras de fe. Estamos con las enseñanzas sobre el tema el poder de la alabanza, sobre este folleto. Y sobre este folleto estamos dando instrucciones, ya que realmente nosotros fuimos creados para la alabanza de Dios. Cuando se habla de alabanza se puede pensar en muchas cosas que pueden venir a la mente y que pueden ser ciertas, pero si las tomamos desde la fuente, la revelación, que es la palabra de Dios, nos va a dar las directrices y los medios para entender que la alabanza es para el creyente y para todos. En realidad, todo bautizado y todo cristiano es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y como estilo de vida podemos ver unos principios, 8 principios que nos trae la Escritura. Pero vamos a recordar lo que nos dice el Catecismo en el numeral 294, cuando habla sobre la gloria de Dios y sobre la alabanza. Dice la Iglesia que la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Es decir, la Iglesia reconoce que el mundo fue creado para la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios es el reconocimiento también de qué es lo que Dios ha hecho en toda la creación, desde el universo y también el cosmos y todos los seres humanos, inertes o inertes, ¿no? Todos los seres animados e inanimados, todo lo ha hecho Dios. Y todo lo ha hecho Dios para que el hombre gobierne con autoridad y sojuzgue todo. Pero todo esto fue creado para nosotros alabar a Dios, alabar al Señor. Pero entendemos también que por el pecado este propósito de Dios ha sido transgredido desde la creación a través de Satanás, el mundo y la carne. De tal manera que pues la palabra de Dios, la revelación, nos enseña cómo nosotros, ya recibiendo a Cristo en nuestro corazón, en el día de nuestro bautizo, en el día de ese regalo de gracia tan lindo, pues cómo nosotros nos iniciamos en esta vida de alabanza. Bueno, veíamos en primer lugar que la alabanza, pues uno de los aspectos que trae la alabanza es que la alabanza trae como estilo de vida consuelo al corazón, consuelo al alma, en medio de las tristezas de esta vida, en medio de las penurias, en medio de los dolores. La alabanza trae consuelo. Eso ya lo veíamos nosotros en los tiempos difíciles. Vimos una cita bíblica que era el libro de Números, maravilloso este libro, en el capítulo 21, versos 16 y 17. Pero no obstante, también la Biblia nos lleva a otro paso, que es también el segundo: la alabanza une, la alabanza unifica. ¿Qué significa esto? Que a través de la alabanza el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trinitario. Y en esa Trinidad vemos la unidad, ¿no? No la división, sino la unidad. Por eso la familia fue creada para vivir unida, para la alabanza de Dios. Una familia completa, una familia, pues la familia de Dios, es decir, el estilo de Dios y de la iglesia, la familia que está unida. Por eso hay ese famoso eslogan que dice: familia que reza unida, permanece unida. Familia que ora unida, permanece. Es decir, que esa manifestación de la familia unida es imagen de Dios en el hogar. Ese, digamos, el otro principio. La alabanza produce unidad en el corazón de la familia. Padres e hijos, hijos y padres,
compartiendo esa comunicación permanente. Cuando los padres enseñan a sus hijos la alabanza, a compartir la alabanza, la glorificación a Dios, esa familia pues se mantiene unida. Vemos también otro punto importante, el tercero. Bueno, antes del tercero veíamos que en la unidad, en Segunda de Crónicas 5:13, estábamos viendo ese ejemplo. En tercer lugar, veíamos también que la alabanza trae victoria sobre nuestros enemigos. Citando a nuestros enemigos, el mundo, la carne y Satanás, pues estos enemigos siempre usan dos sentidos, el sentido del lenguaje y el sentido del audio. Satanás sabe que una forma para derrotarnos y traer miseria es en los pensamientos, permanentemente. Pensamientos que escuchamos y que al escuchar estos pensamientos, pues simplemente estos pueden ser medios para desanimar, desalentar, agobiar y traer temor y miedo al corazón. Entonces, ¿qué hace la alabanza? La alabanza en el creyente, en el cristiano, produce un recurso por el cual, como tal, podemos nosotros erradicar de nuestra mente los pensamientos negativos. Obviamente, esta alabanza tiene que estar unida a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Entonces, ese recurso hace que nuestros pensamientos, pues, no converjan hacia la negatividad ni hacia lo malo, sino que sean derrotados. Siempre nosotros nos vamos a encontrar en la vida diaria con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Pensamientos de mal, pensamientos de destrucción, pensamientos de enfermedad, pensamientos de ruina, palabras de divorcio, palabras de grosería, palabras hirientes. Es decir, vamos a estar siempre combatiendo con las palabras, que son los medios para destruir. Entonces, la alabanza nos hace fuertes para derrotar a nuestros enemigos. El libro de Crónicas 20:17, creo que este ejemplo es uno de los ejemplos más completos que la Biblia nos narra sobre el rey Josafat y cómo pudo el rey Josafat vencer a todos a sus adversarios, a esos tres pueblos que se unieron para destruir, con amenazas de muerte, de destrucción y totalmente aniquilar al pueblo de Israel. Pero Josafat confió y se colocó en la presencia de Dios. Siendo rey y siendo militar, él se vino a los pies del Señor, se humilló y dejó que el Señor lo guiara. Entonces, en este ejemplo vamos a ver también que ese mismo ejemplo, los tres primeros aspectos de la alabanza están manifestados en esa guerra, en ese ejemplo de batalla. Ahora, en cuarto lugar, también veíamos que la alabanza es camino a la bendición, camino a la prosperidad. Eso es lo que le pasó al rey Josafat y al pueblo de Israel. Días antes pensaban en destrucción, días antes pensaban por las amenazas que estaban recibiendo que iban a quedar desamparados. Pero se convirtió eso en un motivo para poder ver la bendición y la prosperidad. El estilo de vida del creyente, cuando se encuentra bajo presión de orden económica, tiene que saber, aunque quizás sus ingresos y sus recursos de dinero no sean suficientes, debe confiar en el Señor y en la alabanza, alabar al Señor, aun cuando los recursos no sean todos aquellos que se requieran en ese momento. ¿Por qué? Porque una de las herramientas que usa Satanás y el mundo de hoy es desestabilizar completamente el corazón y la mente de un hombre o de una familia o de una mujer en la parte económica. Y si no aprendemos a alabar a Dios, que cambia nuestros pensamientos unidos a la palabra de Dios, eso nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la destrucción. Muchos matrimonios que ni siquiera empiezan de esta forma, muy materializados y mentalizados en esto.
Entonces, como no tienen el recurso y las armas, dice San Pablo, que nuestras armas no son humanas, sino poder en Dios para destruir todo sofisma, todo pensamiento, toda idea que trate de arrebatarnos la alegría y el gozo. San Pablo también dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud ni de miedo, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, la alabanza es una herramienta eficaz para sacar de nuestro corazón, y lo que le pasó al pueblo de Israel, que cuando pasaba por el desierto comenzó a murmurar contra Dios, comenzó a desesperarse contra Dios, comenzó a insultar a los líderes, en este caso Moisés. Y eso es lo que no hay que hacer, no caer en esa jugada, porque si se cae en esa jugada va a pasar lo mismo que le pasó a muchos judíos en el desierto. Murieron por lo que murmuraron, se desesperaron. Recordemos que ya juntos con Moisés y el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida y pasar el mar, se encontraron ante una situación compleja, difícil, como pasar el mar rojo. Pero Dios tenía los medios, y los recursos los tiene el Señor siempre, que son sobrenaturales. Por eso es que uno hace lo imposible humanamente y Dios hace lo posible. Por eso para Dios todo es fácil. Es fácil cuando uno hace lo imposible en lo humano. O sea, agota todas sus fuerzas y todos sus recursos, pero Dios lo hace posible y fácil. Estaban frente al mar, ¿y qué pasó? Dios abrió el mar a través de un signo de una vara frágil. La tocó Abraham en obediencia y el mar se abrió y pasó el pueblo de Israel. Al otro lado, al cerrarse el mar, los jinetes, caballos y todos los carros se hundieron. Pero ¿qué hicieron los judíos? Alabaron a Dios. Alabaron a Dios por la victoria heroica que Dios les había dado. Junto con la hermana de Moisés, María, cantaron, danzaron y panderearon por ese signo y ese triunfo. Es decir, al revés, si nosotros tenemos este estilo de vida de alabar a Dios y declarar bendición, vamos a no permitir, cuando lleguen esos momentos que van a llegar y siempre vienen, son esos momentos donde uno puede sentirse en momentos de rebelarse contra Dios en desobediencia, rebelarse contra los siervos de Dios y sus comunidades o parroquias, y caer en esa tentación que se llama rebelión. Entonces, eso nos ayuda a la alabanza. La alabanza es camino hacia el éxito y la prosperidad. Camino en obediencia a todo lo que Dios nos pide. No solamente cuando nos damos el diezmo, o cuando damos la ofrenda, o cuando damos la primicia, sino mantenerse permanentemente en este camino. Así como nos narra el segundo libro de Crónicas 20, 25, 26, que el pueblo de Israel recogió oro, plata, comida por 3 días consecutivos. 3 días estuvieron recogiendo alimentos el pueblo de Israel. 3 días. 3 días antes estaban atemorizados. 3 días antes, que es el tiempo corto, como 3 es el número de la Trinidad, pero también es el número corto, un número de tiempo corto, así como Jesús estuvo 3 días, descendió al Seol, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Así 3 días estuvieron los judíos, pues con temor, pero ese temor se convirtió en prosperidad, porque alabaron a Dios. Ellos comenzaron a alabar a Dios y recogieron tantas cosas que no tenían cómo llevárselas de regreso. Es decir, el Señor siempre va a bendecir la actitud del creyente que se mantiene firme y fiel en alabar al Señor. Alabar al Señor no solamente es decir palabras o jaculatorias o preces, oraciones espontáneas, sino es un estilo de obediencia del corazón, del alma y del cuerpo a Dios. Eso es alabanza, obedecer al Señor en todo. Ese es el problema muchísimas veces, cuando no entramos
en obediencia. Es ahí donde se complican las cosas. Bien, el quinto paso es que dentro de este proceso de vivir estos principios de alabanza es también lo que nos recuerda el catecismo. El catecismo en el numeral 294, la iglesia que dice que la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad. Esta comunicación de su bondad, es decir, Dios manifiesta su misericordia, Dios manifiesta su amor. ¿Cómo lo manifiesta? A través de sus obras. El Salmo 81:1 nos dice el Señor, algo que es lindo, muy hermoso. Dice el salmista, canten alegres a Dios, que es nuestra fuerza. Fíjense, canten alegres a Dios, porque el canto alegre produce en la mente, en el corazón, una gracia que se llama el don de la fortaleza. Nosotros recibimos los dones, entre los 7 dones hay uno, el don de la fortaleza. Y uno se puede imaginar, pero ¿cómo es que tiene tanta fortaleza esta persona? ¿Cómo en medio de tantos problemas esa persona puede estar alegre? Porque la alabanza ungida, cantada y en obediencia a la palabra produce esa virtud que es darle más fuerza al don de la fortaleza en el ser del hombre interior. En el hombre interior es renovarse en ese don. Por eso la Virgen María, cuando expresa mi alma alaba, y puede ella experimentar todo el proceso de la cruz, las 14 estaciones, no llega a morirse, no se infarta, porque está sostenida por esa gracia en la alabanza, que es la virtud de la fortaleza. Y esa fortaleza es lo que le hace falta o nos hace falta al pueblo de Dios hoy. El alabar al Señor en todo momento. Pero ¿qué pasa cuando vienen esos momentos en que Dios quiere que seamos fortalecidos, atrevidos, lanzados? Es desánimo, es desaliento, es rebeldía, es murmuración. Todos estos elementos restan la gracia en el don de la fortaleza. Restan muchísimo. Ahora, si ha pasado eso, como católico, has caído en ese pecado, bueno, tiene la opción y la gracia de confesarse. Por eso el regalo de la confesión nos permite recuperar la gracia y mantenernos firmes combatiendo, firmes permanentemente. De tal manera que la fuerza y la alegría viene de alabar al Señor. Alaben con gritos de alegría al Dios de Jacob. Alabar al Señor es reconocer sus obras en nuestras vidas. Es reconocer el triunfo. Y reconocerlo significa que no solamente vayamos al pasado, en las obras y las gestas históricas que Dios ha hecho en el pueblo de Israel, sino en tu propia vida. Una manera muy hermosa de reconocer es siempre ir hacia atrás y ver cómo Dios en tu propia vida ha intervenido. Aun cuando no has sido fiel al Señor, aun cuando ha habido momentos en que le has dado la espalda al Señor, pero aún así, aunque uno sea infiel, Dios es fiel. Y Dios es fiel en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo tiempo. Sin embargo, ahí vamos nosotros a ver que la fuerza que viene en el corazón del creyente en medio de las pruebas es a través de la alabanza. Está sostenido y fortalecido. Así como los cantores, los músicos iban cantando a enfrentarse al ejército. Ellos no estaban usando armas humanas. Los cantores, el coro, usaban la arma más poderosa. ¿Qué es esa más poderosa? La alabanza. En las manos de Dios, esa herramienta es contradictoria para los pensadores y filósofos y para los estrategas de este mundo. No se pueden ir a pelear a una batalla solo cantando. Eso es lo que pensaría la gente. Normalmente en una guerra y una batalla tienes que usar armas humanas de destrucción masiva, pero no ir a cantar alabanzas. Eso es una locura.
Eso demanda obediencia y fe. Fe es obediencia. Eso demanda criterio completamente entregado al Señor. Pero no ir pensando, no, por si acaso vayamos con las armas humanas. Y Dios así lo había dispuesto. Por eso ellos fueron en obediencia y se llenaron de mucha alegría. Así pasó también, comentábamos en el Nuevo Testamento, hay algunos episodios, están las bodas de Caná, pero también está lo que le pasó a Jesús. Vamos a ver también que el Señor sanó a muchos enfermos cuando entraron al templo. Este es el sexto paso. La gente que entró al templo era enferma, muy enferma, estaban demasiado enfermos. ¿Y cómo se manifestó las curaciones en el templo? Recordemos que a Jesús lo perseguían mucho los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los estudiosos, los liturgos de ese tiempo, los jerarcas del pueblo de Israel. Y lo seguían por eso, porque el Señor sanaba a muchos enfermos. Ya en esa época habían algunos que practicaban ciertas curaciones, pero ninguno era el Mesías. Jesús es el Mesías. Y él declaraba ser el Hijo de Dios, el enviado. Pero eso le costaba persecución a él. Pero eso no significaba que Jesús se detuviera en el camino y en la obediencia al Padre. Jesús seguía haciendo lo que Dios le había encomendado hacer. ¿Sabe que mucha gente hoy en estos días, muchos cristianos han recibido el llamado de Dios como pueblo de Dios? Muchos cristianos Dios les ha dado plan y propósito, pero por miedo y por temor no están haciendo lo que Dios les ha dicho que hagan. Jesús no sintió, es decir, Jesús sintió el temor, pero él pudo vencerlo en la parte humana. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con el Padre. Y la comunión con Dios produce eso, produce paz y fuerza para seguir la misión. Sí, a muchos les da temor y vergüenza orar por los enfermos. A muchos les da vergüenza hablarles a otros de Cristo. A muchos les da temor y vergüenza poderles predicar la buena noticia. Jesús no lo hizo así. Jesús nos enseñó que no tenemos que hacer nosotros lo mismo. Es decir, no avergonzarnos de llevar la palabra de Dios y proclamar y orar en cualquier lugar y anunciar la buena noticia. Con prudencia, con sabiduría, pero no avergonzarlos como creyentes en Cristo. ¿Cuántos católicos hoy no lo hacen? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque están de por medio sus proyectos humanos y personales, porque primero están sus cosas y no las del reino de Dios. Y por eso Jesús dijo, y unas palabras muy fuertes: si tú te avergüenzas de mí, yo también me voy a avergonzar de ti. Son palabras muy fuertes, pero son dichas por Jesús. Y hay muchos católicos que se avergüenzan porque están en pecado y porque no están convencidos. Por eso el Señor nos da ese ejemplo y es el modelo. Él entra al templo y sabía que se iba a encontrar con obstáculos para traer reformas. Es decir, Jesús, además de ser Dios, es un reformador de la liturgia judía. ¿Está escuchando? Jesús no solamente es el Hijo de Dios, es además profeta, pero es un reformador de la estructura judía y caduca que había en Israel. Y eso le cuesta a él persecución. Eso le cuesta a él ser odiado, amados por los más humildes, pero odiados por los más soberbios y por los prepotentes de ese tiempo y de este mundo también. Eso es lo que Dios quiere, traer reforma, renovación. ¿Usted está siendo un instrumento de reforma y renovación en su ambiente? ¿Es usted un reformador en su familia? ¿Es usted un reformador además que viene aquí, en su ambiente, en su movimiento, comunidad? ¿Es usted un reformador? Porque para eso Dios nos llamó. Por eso el plan y propósito llamado es reformar. ¿Y qué es un reformador? Cambiar odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos.
Pero el vino nuevo viene en el Espíritu Santo. El vino nuevo es el Espíritu Santo en el corazón del creyente. No se puede hacer esto si no estamos llenos de la unción del Espíritu Santo. Y Jesús entra al templo. Eso le va a costar complicaciones. Eso le va a costar críticas. Y otro punto más para juzgarlo y para ser arrojado. Pero él no tiene temor, porque está claro en lo que va a hacer. Está claro dónde está su mirada. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Está escuchando? Pero muchos católicos hemos puesto nuestra mirada en este mundo y no en el reino de Dios. Todavía estamos flojos, muy flojos. Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. Jesús entra al templo. Al entrar al templo, Él sabe que los que van a responder son los que menos la gente ha mirado. ¿Quiénes son los que van a responder en la alabanza y en la van a reconocer la presencia de Dios? Son los niños. Son los niños, no los viejos caducos en el sentido de su mentalidad, viejos que todavía, a pesar de ser viejos cronológicos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, hombre inteligente, porque los fariseos eran hombres inteligentes. Sin embargo, la inteligencia no les daba para entender el plan y el propósito de Dios. Se puede ser inteligente, pero no necesariamente hombre que pueda dejarse renovar por el Señor. Nicodemo sí le pregunta, ¿cómo es eso? Explícame, que para entrar en el reino tiene que ser como un niño, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y él no entendía. ¿Y por qué no entendía? Porque así pasa con mucha gente hoy en día, católicos. No entienden, porque para entender se necesita abrirse al Espíritu Santo. Se necesita, y siendo un hombre inteligente, un hombre de jerarquía, un hombre de estudios, no entendía. Por eso mucha gente aún en la iglesia no entiende la alabanza, no la entiende, porque para entenderla hay que abrir el corazón, hay que dejarse guiar como los niños, hay que ser como los niños. Cuando un niño se abre la experiencia de Dios, los niños hacen lo que Dios les pide y no les importa quién esté por delante o quién sea que esté delante, sea rico, pobre o sea quien sea, igual van a actuar, porque actúan por espontaneidad y por impulso. Y eso estaba pasando. Jesús entra y los únicos que lo reconocen son los niños. Los niños alaban y glorifican a Dios por los milagros que Jesús estaba haciendo. ¿Eso era prohibido? Sí. El legalismo lo prohibía la cultura judía, lo prohibía la teología judía, mas no. Sin embargo, Jesús va en contra de todo eso. Va a hacer una reforma. Y dentro de esa reforma, los niños entran a ser parte de esta reforma poderosa. Los niños alaban y glorifican los milagros que Jesús hizo en el templo. Alababan al Señor. ¿Por qué no hay milagros en muchos templos nuestros católicos? Hay que preguntarse. ¿Por qué no hay milagros en tu familia? ¿Por qué no hay respuestas o milagros de Dios en tu entorno? ¿Será que no estamos siendo como niños? Disponernos para alabar a Dios. No es que mi alabanza molesta, no es que mi alabanza está cuestionada, no es que mi alabanza incomoda. Va a ser siempre cuestionada e incomodada tu alabanza. Es que me van a decir que soy evangélico. Es que voy a decir, ¿te das cuenta? Estás actuando con una mente fariseica y religiosa. Ese es el obstáculo más grande que hay muchos hoy en el pueblo católico. Piensan como esa gente, con esa mentalidad. Por eso los niños vieron y glorificaron a Dios. Los niños no tuvieron problema de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque pudieron asimilar la presencia de Dios.
y no cuestionaron a Dios. La Comunidad Católica Los Amigos de Jesús presentó su programa Palabras de Fe. Que el Señor y vuestra Madre, la Virgen Santísima María, los bendiga.